valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos, los militares, civiles, combatientes de la Revolución de Abril de 1965, así como los guardianes de la Constitución, felicitan al ministro Luis Miguel de Camps por ser un ministro que se convertirá en historia, ya que puso en vigencia primero el que se impartiera la moral y cívica en las escuelas del país, y ayer hizo un acto en un liceo de esta capital, en la cual él pronunció lo siguiente: queremos que lo aprendido se confirme en la comunidad, que el civismo sea cotidiano, que el respeto se vuelva hábito y que los valores dichos en lenguaje moderno que se vuelvan virales, parte de lo que somos y de lo que nos identifica como dominicanos. Durante su discurso, reiteramos, el ministro de Camps resaltó que agentes al 100%, que es como se llama este programa, es la expresión viva del currículo por competencia, donde lo aprendido se convierte en servicio y los valores dejan de ser teoría para volverse conducta, ejemplo y compromiso. Son palabras profundas expresadas por el ministro de Educación, a quien felicitamos, porque teníamos décadas llamando a los ministros de Educación y a los ministros de Educación Superior para que llevaran el estudio de la Constitución a las aulas. Única manera en que los estudiantes se formarán y llegarán a ser profesionales que puedan entender que deben poner sus carreras, lo aprendido, al servicio del bien común. Porque es de ahí, de las escuelas, que salen los líderes políticos. Si los líderes políticos no interpretan, conocen la Constitución y los valores patrios, manejan la ética y el conocimiento del manejo del Estado, no le podrán dar cumplimiento al artículo 216 en su numeral 3, que establece que los fines de un partido y de un político es servir al interés nacional, al bienestar colectivo y el desarrollo integral de toda la sociedad dominicana. De igual manera, con ese paso que da el ministro de Educación y las escuelas del país, sí podemos creer que en pocos años estarán los hombres y mujeres formados en todo el país para que sean electos por mérito y profesionalización, como establece el artículo 142 de la Constitución, de manera tal que el pueblo soberano, cuando vaya a votar en cada elecciones, le dé cumplimiento al artículo 2 de la Constitución, que establece que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales lo ejerce por su representante o de manera directa de la forma que establece la Constitución y las leyes. Si no se forman en las escuelas los potenciales líderes, si las escuelas no contribuyen a través, entre otros, el Departamento de Participación Comunitaria
donde los padres y amigos de la escuela, donde la comunidad representada por la Junta de Vecinos y todos los padres en sus hogares, que ayuden a formar a sus hijos en valores para reforzarlo en las escuelas con la teoría y la práctica que hay que servir, que hay que poner al servicio del pueblo. Si no se hace eso, no podremos nunca tener un Estado social y democrático de derecho, donde se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Si eso se hace a través de ese trabajo en la escuela, podremos decir que si paramos este proceso que tienen los partidos de llevar a cabo una campaña a destiempo, si la paramos y lo frenamos, y eso se le ordena a los partidos que hasta el primer domingo de julio del 2027 no hay proselitismo, si se hace así, tendremos en el 2028 las mejores elecciones que se van a hacer en el país, porque podrán estar exentas del soborno, por picapollo, por ron y hasta por droga. No se necesitarán dinero de la corrupción y del narcotráfico. Podemos decir que podemos tener unas elecciones de calidad donde el Estado Social y Democrático de Derecho que establece los artículos 7 y 8 de la Constitución se puede hacer valer. Hay que preparar los recursos humanos en las escuelas y los partidos. Los partidos deben de obedecer al artículo 34 de la ley 33-18 para que eduquen en Constitución. Si las escuelas, el Ministerio de Educación Superior y los partidos asumen el papel de la Constitución y las leyes para que la corrupción no se trague a la nación, si lo logramos, podemos decir que hemos dado un salto de honor y dignidad ante el mundo. Podemos ser ejemplo. En esa misma dirección, confiando en la educación de manera permanente, nosotros queremos recordarle al presidente de la República que a través del programa por Radio y Televisión Dominicana, donde estuvimos presentes en la narración del desarrollo que se hacía en el Palacio para llevar los restos inmortales del héroe nacional Juancito Rodríguez, Juan Rodríguez García, al Panteón Nacional. En ese acto, al concluir, le solicitamos al presidente que ordenara hacer una enciclopedia estudiantil donde estén todos los héroes nacionales, su biografía, los hechos por los cuales fueron llevados al Panteón Nacional en su calidad de héroe nacional, para que cada joven aspire a ser un héroe nacional o a servirle al país en base a los ejemplos que ellos dieron, porque hay que dar ejemplo. Por eso no debe de ir nadie como regidor ni regidora, diputado o diputada, senador o senadora, presidente. Nadie debe ir a los poderes del Estado sin tener la capacidad suficiente para poner en práctica el llamado de la Constitución Dominicana como norma suprema y fundamento jurídico del Estado Dominicano. Todo el que vaya a un cargo público debe ser por mérito y profesionalización, repetimos, como establece el artículo 142, para que pueda entonces, desde el Congreso, desde la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República, supervisar y controlar los fondos públicos, los bienes nacionales. Hay que cuidarlo, pero solamente guardianes de la Constitución, convirtiéndose el pueblo en guardián de la Constitución. Y cuando vaya a votar, vote por un país más honesto. Solamente en ese momento podemos tener una nación que se respete ante el mundo. Tenemos que cuidar la democracia, esa democracia constitucional que pidió Camaño, consejero del país. Tenemos que prepararnos para que la sociedad dominicana haga un paredón moral contra todo corrupto del país, donde un corrupto llegue y le dejen el limpio, los jóvenes,
los adultos, los ancianos lo rechazan. Tenemos que demostrar que no solamente el Ministerio Público va a castigar lo corrupto con la independencia que se le ha dado en este gobierno, sino que el pueblo va a juzgar con la mirada de reproche y rechazo a los que hagan actos de corrupción del Estado, a los que se roban el dinero que paga el pueblo de impuestos. En esa dirección también nosotros hacemos un llamado a que se observe bien si el apagón de ayer, el blackout que se dio a nivel nacional, que se averigüe bien si fue objeto de un atentado, de un boicot, de un sabotaje. Y si fue así, que se condenen los tribunales y el pueblo condene a los que quieren detener la marcha hacia la democracia. Este gobierno debe durar ahí hasta el 16 de agosto del 2028 y traspasar el poder a los hombres y mujeres que se lo merezcan, que hayan recibido el voto de honor del pueblo dominicano sin soborno. Necesitamos un país como soñó Duarte, Sánchez, Mella, Luperón, los hombres y mujeres del 1949, 59, 63 y 1965. Nuestra patria tiene que ser honrada desde el poder. Así es que, ministro de Educación Luis Miguel, reciba nuestras felicitaciones. Presidente Luis Abinader, reciba las felicitaciones nuestras por haber reformado la Constitución de la República, y usted decir que no va, primer gobierno que no crea problemas por tratar de reelegirse más allá de lo que establece la Constitución de la República. Que todo el mundo se acoja a la Constitución, que debe ser guía de la nación. ¡Viva la patria! ¡Viva! Bendiciones. Quisqueyanos valientes alcemos